Muchísimas gracias por estar en el programa. No, por favor, gracias por la invitación. Hablábamos fuera del aire y conseguir media hora de un ministro de Economía en este momento de la Argentina no es sencillo, así que por eso muchas gracias. Más allá de un montón de cosas que vamos a charlar enseguida, pero en general, ¿dónde estamos parados? Argentina. Argentina / Santa Fe, pero claro. Arranquemos, estamos por en el general, mismo barco, ¿no? Claro, arranquemos por lo general. En un momento, primero, no me importa el título, si es tormenta, si es turbulencia, si es corrida cambiaria, digo, en un momento complejo desde lo financiero, que claramente creo que es hoy la prioridad número 1 de resolver. Digamos, debemos discontinuar este proceso de tanta incertidumbre financiera. Y cuando digo financiera es tipo de cambio con movimientos que han sido bruscos en algunas semanas pasadas. Digo hoy con un tipo de cambio rondando los 40 pesos cuando hace escasos 4 o 5 meses era la mitad, con una tasa de interés muy elevada en el sector financiero, que impide tomar decisiones que trasciendan mucho más allá de los próximos meses, ¿no? Genera mucha incertidumbre en la toma de decisiones económicas. Entonces uno lo que plantea es una incertidumbre muy grande en lo financiero que tiene consecuencias económicas, pero que hay que resolver primero por partes, digamos, ¿no? Primero lo financiero muy rápidamente, y creo yo que para quizás por primera vez en la actual gestión de gobierno nacional tener una agenda económica. Yo creo que hemos venido en los últimos años siempre priorizando la discusión financiera. Hablamos mucho del precio del dólar, de la tasa de interés, de la deuda externa, del déficit fiscal, pero nunca dominó la agenda pública en materia de política económica en los últimos años, la agenda productiva, que en definitiva es lo que permite sostener lo otro, digamos, ¿no? Entonces, creo que estamos en una situación financiera compleja que es importante y urgente resolver para después sí poder abocarnos de lleno a el impacto que esta situación financiera ya está generando en la actividad económica, porque evidentemente con una inflación tan alta, con una tasa de interés tan elevada, lo que tenemos es que los dos grandes componentes de la demanda de una economía, del Producto Bruto de una economía, que son el consumo y la inversión, se están viendo retraídas. Disminuye el consumo porque el grueso de consumo se alimenta de los trabajadores y el salario real está perdiendo poder adquisitivo en la economía argentina en este año. Y la inversión, que es el otro motor de crecimiento de la actividad económica, está disminuyendo de la mano de una tasa de interés muy elevada. Ahora digo, tenemos que resolver muy rápidamente lo financiero para abocarnos a ver cómo evitamos un impacto tan fuerte de esta situación financiera en lo económico. Más allá de cuál fue el proceso que nos llevó a esta situación, y esto es una opinión desde la provincia hacia la nación, lo que está haciendo el gobierno nacional para resolver lo urgente, lo financiero, ¿es lo correcto? ¿Es el único camino? ¿Hay otras alternativas que podrían ser mejores? ¿Cuál es tu mirada? No, seguramente en economía nunca hay un solo camino y cada medida que uno toma puede evaluarla y entender que para ese mismo objetivo puede haber otros instrumentos que permitirían alcanzarlo, como por ejemplo el equilibrio fiscal. Yo creo que hoy hay un consenso generalizado en los analistas económicos, en la dirigencia política, respecto de la necesidad de ir muy rápidamente hacia una situación de equilibrio fiscal. En eso están todos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Están todos de acuerdo en que no se puede seguir gastando más de lo que se tiene. Exactamente. Ahora, digo, eso es porque incluso ajuste, hoy no hay financiamiento para sostenerlo, digo, ¿no? Aunque uno quisiera tener una situación de déficit, ¿con qué lo financia? No hay financiamiento disponible hoy para nuestro país. Pero ahora es importante que lo plantees, porque puede haber diferencias políticas, incluso de política económica, desde la provincia y la nación, pero esto de que están todos de acuerdo en que se tiene que terminar con esto de gastar más de lo que se tiene es una base de partida, un punto de partida. Es importante, y es lo que le hemos transmitido. A mí me tocó representar a la provincia la semana pasada en la reunión con funcionarios nacionales, incluso con el propio presidente, lo que le hemos transmitido en esa reunión al ministro del Interior, al ministro de Hacienda y al presidente respecto de el convencimiento de que es necesario ir rápidamente hacia una situación de equilibrio fiscal en el 2019. Donde empiezan a aparecer las diferencias es respecto de cómo se alcanza. Bueno, está bien, porque alcanzar el equilibrio fiscal básicamente es, después vemos cómo, pero un ajuste inevitable, porque no viene dinero, desde afuera no se puede pedir más dinero, no puedes seguir imprimiendo por generar inflación, es decir, bueno, esto es lo que tenemos, vivamos con lo opuesto. A ver, yo no creo que sea una situación de ajuste. ¿No? Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? ¿Cómo se aborda la problemática del equilibrio fiscal? Porque el equilibrio o el resultado fiscal, prevalecieron mucho los déficits, pero hay la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta.
Cuando uno plantea un escenario de ajuste tiene que ver con reducir el gasto. Y evidentemente, supongo que a nivel nacional debe ocurrir, debe haber componentes del gasto público que pueden revisarse a la baja. Debe haber holguras en algunas partidas. Ahora, yo no coincido, y de Santa Fe lo hemos planteado claramente, es que las holguras aparezcan precisamente en aquellas asignaciones de gasto que permiten beneficiar a la población que está en situación más vulnerable. Digo, concretamente, la eliminación del subsidio nacional a lo que se conoce como tarifa social eléctrica. Bueno, a eso iba a preguntar, porque se está discutiendo el presupuesto y estuviste reunido con el Gobierno Nacional, entonces tenía una serie de preguntas muy concretas. Una de ellas es eso, ¿no? Hoy, la foto de hoy, porque puede cambiar. ¿Qué va a pasar con la tarifa social de energía eléctrica para los 200.000 santafesinos que no llegan a pagar la luz y que la Nación se los estaba subsidiando? A partir del 1 de enero de 2019, el subsidio nacional desaparece, tanto para la tarifa social eléctrica, 210.000 usuarios santafesinos, y para el transporte urbano de pasajeros e interurbano. También, o sea... Desaparece, va a ser 0 pesos el aporte nacional. Perdón, pero el presupuesto se está discutiendo, es decir, el gobierno presenta un proyecto a ser revisado. La mirada es, ¿no hay marcha atrás con esto? El gobierno dijo, ¿de aquí no se mueve nadie? El gobierno desde el Poder Ejecutivo propone esto, efectivamente. Ahora, incorpora las proyecciones en el presupuesto como si esto se aprobase, es decir, no contempla las partidas para subsidiar el transporte en el interior ni para subsidiar la tarifa social del sector eléctrico. Ahora, puede tomar esa decisión aún sin la aprobación del presupuesto, porque son asignaciones de recursos que son potestad del Poder Ejecutivo. Aunque el Congreso le diga que no, el gobierno puede hacerlo igual. Exactamente, porque no tiene hoy una obligación legal de aplicar esos subsidios, son decisiones del Poder Ejecutivo. Ahora bien, si mañana o pasado o el 1 de enero se terminan de cuajo los subsidios al transporte, hablemos del interurbano. Dentro de la provincia de Santa Fe, ¿está en condiciones de subsidiar a las empresas para que no aumente tanto el boleto? Evidentemente no, y esa es la discusión que hemos venido teniendo en este tiempo. Ustedes no pueden. Nosotros, en la foto hoy, no podemos. Por eso venimos discutiendo con Nación. El Gobierno Nacional tomó una decisión, que es, para llegar al equilibrio, eliminar esos aportes. Lo que le decimos a las provincias es, esos sectores de consumidores del transporte urbano o interurbano y del sector eléctrico no están en condiciones de absorber el traslado a tarifa de esa quita de subsidios. Entonces, creemos importante buscar mecanismos que permitan que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales podamos asumir un rol para evitar que la quita de subsidios nacional impacte sobre la tarifa, pero sin comprometer nuestras finanzas provinciales y municipales respectivamente. Yo pregunté por el transporte interurbano. Después está el transporte urbano que depende de los municipios. Los municipios dijeron, nosotros no podemos bancar económicamente el reemplazo de los subsidios, imposible. Si no pueden las provincias, mucho menos los municipios. La pregunta era, ¿la provincia puede darle plata a los municipios para que subsidien el transporte urbano? Nosotros hoy evidentemente los recursos no los tenemos, pero por eso estamos todavía en la mesa de discusión con Nación, no está cerrado. Digamos, la decisión nacional está tomada, habrá que ver qué pasa en la discusión parlamentaria del proyecto de presupuesto. Ahora bien, estamos en la mesa de conversación todavía con Nación y hemos logrado que algunas de las posturas que planteamos las provincias sean tenidas en cuenta y eso va a permitir que contemos con algunos recursos en 2019 los gobiernos provinciales para no cubrir la totalidad de los subsidios que se han eliminado, pero al menos parcialmente hacerlo. ¿La Nación les va a transferir más dinero? La Nación, dos cosas, no va a transferir más dinero, pero se pospone durante un año en el consenso fiscal 2018 que surgió de esta conversación. Hemos logrado dos cosas de Nación. Primero, que vuelva un poco atrás, dé algún paso atrás respecto del consenso fiscal 2017. Dado que el país cambió en términos económicos respecto de hace un año atrás cuando lo firmamos. Entonces, uno de los pasos atrás es no reducir la alícuota del impuesto de sellos, que es de jurisdicción provincial, tal como nos habíamos comprometido en el consenso fiscal. La provincia tenía que bajar la alícuota de sellos, no la va a bajar. No la va a bajar. Había una pérdida de recursos que uno ya tenía en mente que iba a venir y a partir de esta decisión se pospone un año.
Sí. Eso nos permite tener recursos. Pero eso alcanza para subsidiar el transporte urbano, interurbano y la tarifa social del Cada una de estas cosas individualmente no, por eso digo. De hecho, todas sumadas no alcanzan ni siquiera a los 6.000 millones de pesos que es para Santa Fe la quita de estos dos subsidios, después sumamos lo del Fondo Sojero por separado, pero estos dos subsidios son 6.000 millones. Sí. 3.600 transporte, 2.500 tarifa social eléctrica. Sí. Pero son medidas que contribuyen a generar algunos recursos para que parcialmente podamos compensar desde la provincia esa quita de subsidio nacional. Los municipios tendrán que hacer un esfuerzo propio también, particularmente en aquellas ciudades donde el transporte urbano es más importante, fundamentalmente en esta provincia, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Claro. Pero digo, una medida es lo del impuesto de sello, la otra es que Nación acepta, en la discusión que tuvimos, que en esta coyuntura, en donde estamos quitando subsidios a servicios elementales y que demandan sectores de la ciudadanía no precisamente de altos ingresos, es que podamos incrementar la alícuota del impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, a quienes tienen riqueza en el exterior. Esa propuesta Nación hace un mes no aceptaba discutirla. Aceptó finalmente. Con esa recaudación que se genere, la parte que se coparticipa va a llegar a los gobiernos provinciales y vamos a poder también ahí disponer de algún recurso para sostener parte del subsidio. Vamos a hacer un corte, pero para pasar en limpio lo que hablamos hasta ahora. La Nación dice, no más subsidios al transporte, no más subsidios a la tarifa social eléctrica, después hablamos de otros rubros, y en este momento se logró que no va a bajar sellos, por lo tanto habrá algo más de recaudación, y si se aplica este incremento de bienes personales a la gente que tiene propiedades afuera, habrá más plata para coparticipar y de alguna manera las provincias verán incrementado un poco sus recursos. Seguimos hablando un ratito porque el tema es, ¿y con eso alcanza? Seguimos enseguida. ¿Cómo no? Bueno, hicimos una mirada global sobre la situación y nos quedamos puntualmente en transporte y electricidad, que obviamente importa mucho, sobre todo a los sectores menos pudientes de alguna manera. Si se incrementa la recaudación por sellos, si se incrementa la coparticipación porque aumentan bienes personales, ¿llegan 6.000 millones de pesos para reemplazar los subsidios al transporte y a la tarifa social de la energía eléctrica? No, probablemente estemos en una cuarta parte. ¿Una cuarta parte? Sí, aproximadamente. ¿1.500 millones? Sí. Faltan 4.500. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. ¿Y los 4.500 restantes? Bueno, digo, uno ha escuchado días pasados a algunos legisladores provinciales planteando con la misma lógica de decir, en esta situación de emergencia pareciera que lo más razonable es que la crisis no la pague una vez más el sector de menor capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces aparecen algunos planteos que probablemente tengan debate en la legislatura de la provincia. Lo que nosotros tenemos que garantizar, creo que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo provincial como los intendentes, los consejos municipales, son las herramientas que permitan que esta decisión nacional, que está tomada, digo, nos guste o no, el gobierno nacional tomó una decisión. Caso cerrado. Para nosotros es un dato de la realidad. No lo compartimos, lo dijimos públicamente, pero la verdad que tenemos responsabilidad de gobierno y no podemos quedarnos llorando sobre lo que pasó. Digo, tenemos que tomar decisiones a partir de esa decisión dada. Buscar, digo, los mecanismos para evitar que esa decisión nacional se traslade a tarifa, que la gente no está en condiciones de Entonces, no llegan 6.000 millones. Con esto de lo que hablamos hasta un rato, quizás se logre un extra de 1.500 millones. Faltan 4.500 millones. ¿Una alternativa es generar nuevos impuestos en la provincia? No, yo creo que nuevos impuestos no, porque en eso vamos a ratificar nuestra mirada respecto de la presión tributaria, que incluso Santa Fe se distingue dentro de las provincias de similar grado de desarrollo por ser la de menor presión tributaria, ¿sí? No ahora, hace largo tiempo. Sí, Santa Fe, y esto es un dato objetivo. Yo por deformación profesional vengo de las ciencias económicas, definimos cualquier libro de texto de finanzas públicas la presión tributaria como la relación entre lo que se recauda y lo que se produce en una economía. Cuando uno compara la presión tributaria de Santa Fe con este criterio, que es el del libro de texto, con Córdoba, con Provincia de Buenos Aires, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Mendoza, con Entre Ríos, las provincias que tienen un grado de desarrollo similar al de Santa Fe, claramente estamos por debajo, un 25% debajo de Provincia de Buenos Aires. Ahora, si no hay nuevos impuestos, ¿de dónde sale la plata? ¿Esos 4.500? No, yo creo que nuevos impuestos no veo, por lo menos en el horizonte, que se pueda llegar a discutir. ¿Y entonces por qué hablabas sí, de quizás algunas modificaciones que, con la misma lógica que la nacional, apunten a que aquellos sectores más beneficiados de la economía, ya sea en términos de acumulación de riqueza o actividades económicas que están creciendo fuertemente, puedan hacer algún aporte adicional. Quiere decir, no nuevos impuestos, pero sí
incremento de las alícuotas de esos impuestos? Sí, o incluso algunas modificaciones de administración tributaria. Por ahí uno puede no tocar la alícuota, pero modificar el esquema de percepción del gravamen, y eso ayuda a generar mayor recaudación. Fíjense un dato, porque por ahí a veces uno no logra poner en contexto lo que significan la recaudación de recursos provinciales. Un solo dato que para mí es muy ilustrativo. Hace un par de semanas el ministro Dujovne anuncia ese impuesto nuevo que crea el gobierno nacional, que es de 3 pesos por dólar exportado cuando se trata de una exportación con valor agregado y de 4 pesos por dólar cuando se trata de un producto primario. La soja. La soja. Por ejemplo. La soja y algunos otros cultivos. Pero, la recaudación que se va a llevar el gobierno nacional por ese solo impuesto nuevo, que nació hace 15 días en Argentina, del sector exportador santafesino, es más que lo que el gobierno de la provincia recauda de todos los impuestos provinciales, de todos los sectores de actividad económica. Si yo sumo ingresos brutos, inmobiliario, patente, impuestos de sello, que son los impuestos provinciales... Es menos que solo esos 4 pesos. Lo que yo voy a recaudar en 2018, lo que el gobierno de la provincia va a recaudar en 2018, de todos los impuestos, de toda la actividad económica santafesina, es menos que lo que Nación va a recaudar en un año por ese impuesto que creó de la noche a la mañana. ¿Y de qué federalismo hablamos, no? Hace largo tiempo que nos han escuchado hablar a nosotros y reclamar sobre el federalismo. Creo que hemos dado muestra de que defendemos a la provincia de Santa Fe y creo que este es un elemento distintivo de la gestión del Frente Progresista, que no importa quién gobierna a nivel nacional, nosotros claramente tenemos puesta la camiseta de Santa Fe. Fíjese un dato, nos pasa que hoy los legisladores nacionales del oficialismo tienen hoy la misma actitud que hace 4 años atrás tenían los legisladores nacionales del oficialismo de turnos, digamos, ¿no? Para decirlo de otro modo, hoy los diputados nacionales de Cambiemos se enojan con el gobierno de la provincia de la misma manera que se enojaban hace 4 años los diputados nacionales de Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque defendemos Santa Fe. Más allá de todas estas movidas, no se recaudan 6.000 millones de pesos más. Una parte la va a pagar el que viaje en colectivo y el que tenía o tiene la tarifa social. No hay vuelta. Habrá que revisarlo. Digo, nosotros tenemos que también sumar a la mesa, como le decía anteriormente, a los intendentes. Yo tengo una sensación, ¿no? Y quizás esté equivocada. Los sectores más bajos, de alguna manera el gobierno nacional o las provincias le generan un colchón y está bien que eso ocurra porque no tienen red de contención. Los sectores más altos tienen una espalda suficiente como para no sentir demasiado el peso de la crisis. Ahora los sectores medios bajos, son los que lo pagan. Coincido con el diagnóstico, quizás en el marco de este proceso inflacionario la asistencia estatal a los sectores de menores ingresos haya perdido un poco de magnitud. Está bien, pero el de la clase media baja nadie le da nada y con el mismo sueldo, coincido, si es que no perdió el trabajo. Y es un sector que viene soportando el incremento de las tarifas muy por encima de la inflación que se viene dando en los últimos años. Ahora todos coinciden en lo mismo, pero siempre pasa lo mismo. Cuando digo todos, porque todo es sentido común. Che, y si la clase media baja es la que... Sí, ajá, ¿y? Y fíjese que en lo tributario también pasa algo similar, donde todos acordamos en que antes que ponernos a aumentar alícuotas, lo que tenemos que hacer es ensanchar la base tributaria, porque termina sucediendo que el Estado siempre recauda más sobre los mismos. Siempre. Y sigue habiendo sectores que están, no digo fuera de la tributación, pero... bastante apartados, digamos, ¿no? Y esa, por lo menos desde Santa Fe, es el gran desafío que tenemos, ¿no? Y creo que hemos dado muestra en el último tiempo, por ejemplo, con los de patente. Nosotros hicimos un cruce de datos con diferentes fuentes que nos permitió identificar 70.000 vehículos que estaban, según el registro de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, radicados en la provincia de Santa Fe, pero cuando vamos a nuestra base de patentes, no estaban dados de alta en ningún municipio. 70.000 vehículos. Le aportamos a cada municipio y comuna la información de qué vehículos de su localidad, según el registro automotor, no estaban incorporados en la base de datos. Esa nos parece que es una medida de administración tributaria en donde el que paga sigue pagando lo mismo, pero vamos a cobrar al que no pagaba. ¿En dónde puede ajustar la provincia? Saquemos la palabra ajustar, ahorrar. ¿Dónde hay gastos superfluos? A ver, yo desde que tengo la responsabilidad de ser ministro, incluso antes formé parte de las gestiones del entonces ministro Seara, ¿no? Las dos gestiones anteriores del Frente, digo, el desafío de eficientizar el gasto público es cotidiano. A nosotros no nos gustan los grandes anuncios o grandilocuentes, mediáticos, pero trabajamos a diario porque uno está convencido que siempre quedan espacios donde mejorar la asignación de gasto público. Está bien, pero voy a la pregunta de nuevo. ¿Dónde se puede ahorrar?
Digo, no puedo identificarte una No hay bolsa un área, específica de no. gasto donde uno diga, acá está el gasto en exceso, digamos, ¿no? Creo que en todas las áreas siempre podemos mejorar un poco y es lo que hacemos a diario, ¿no? ¿Cómo se baja la inflación? Si ya sabemos que el boleto va a aumentar por inflación y porque habrá menos subsidios, ya sabemos que la energía eléctrica va a aumentar por inflación y por quita de subsidios. ¿Cómo se baja la inflación cuando ya sabemos por adelantado que de aquí a los próximos meses todo va a aumentar? Porque Bueno, no queda otra. El gobierno nacional se comprometió en estas reuniones con provincias a que las tarifas públicas no se incrementen más allá del proceso inflacionario, es decir, que no sean un factor que alimente la inflación, sino que no pierdan valor real, que no pierdan en términos reales, pero que vayan por detrás de la inflación y no adelantándola, las tarifas de los servicios públicos. Ahora bien, el resto de los sectores yo creo que el gobierno nacional también ahí, así como en lo fiscal, tuvo un cambio de conducta en las últimas semanas, seguramente por imperio de las circunstancias, habilitó el debate sobre el impuesto a la riqueza. Antes no lo podíamos discutir, por ejemplo, ¿no? Creo que en materia de contención del proceso inflacionario también debería revisar un poco lo actuado hasta la fecha y entender que no podemos tener un Estado que fije los precios de todos los bienes y servicios de la economía, pero tampoco podemos tener un Estado que se desentienda de la evolución de los precios de los bienes y servicios de la economía. Claramente acá pasamos de un extremo al otro. Yo creo que es necesario encontrar el punto justo en donde el Estado debe estar tomando participación en la definición de algunos grandes precios de la economía que son definitorios sobre lo que sucede por con la inflación. ejemplo, que me dicen, y está dolarizado. Algunos sectores pesos. productores de alimentos que están bastante monopolizados. Combustibles están dolarizados por decisiones gubernamentales. No tiene por qué estar dolarizado en una coyuntura. Uno puede entender que en el largo plazo es el precio de un bien que tiene un precio internacional y en consecuencia debe tener algún grado de seguimiento. Ahora bien, en determinadas coyunturas mucho puede aportar a la contención de la inflación si evitamos que toda la devaluación se traslade a precio del combustible. Y eso depende del gobierno nacional. Ahora, perdón, lo que hizo el kirchnerismo de decirnos el gas es casi gratis, la energía eléctrica es barata y los combustibles los manejamos, también termina en esto, ¿no? Reitero, los extremos no son buenos. Pagaban 50 pesos de luz en Puerto Madero. Los extremos no son buenos. Yo soy docente universitario, presentando un modelo días atrás con mis alumnos, lo que les mostraba es, bueno, el punto de equilibrio finalmente se alcanza en un punto medio, como siempre me dice un alumno, y me genera una reflexión, sí. Que digo, en Argentina pareciera que eso que nos surge tan naturalmente, que los equilibrios nunca son en los extremos, pareciera que los argentinos, la historia muestra que no nos damos cuenta de que es así. Digamos, pasamos de un extremo al otro, ninguno de los extremos son buenos. Me quedan 2 minutitos. Como ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, a los santafesinos, ¿de qué manera se le puede decir qué espera? Esto puede cambiar en una semana, evidentemente, pero con los datos que hoy existen, que hoy tenemos, ¿qué nos depara el año que viene? Yo no puedo asumir compromisos de la macro nacional porque son datos que me exceden y hay mucha información que desde las provincias no manejamos. Lo que sí le puedo garantizar que Santa Fe no ahora, hace largo tiempo, viene con una administración financiera ordenada. Está bien, en eso podemos estar o no de acuerdo. No va a tomar decisiones, que generen dificultades sobre los santafesinos, todo lo contrario. Pero con los datos que hoy tenemos, el año que viene, ¿es un año tan duro como este, menos duro, más duro? Hay mucho por hacer. El objetivo del equilibrio fiscal y del déficit cero, del que todos están de acuerdo, ¿tendrá costos fuertes desde el punto de vista social? Nosotros desde la provincia estamos garantizando varias cosas que para nosotros son fundamentales. Primero, sostener la inversión pública. Creemos que en un escenario recesivo como el que está atravesando Argentina, la obra pública contribuye y mucho a actuar como un amortiguador. No van a parar las obras públicas provinciales. Y el gobernador esto lo definió muy claramente, es prioridad para él. Era prioridad al inicio de la gestión y lo planteó su campaña y es prioridad en este momento. Vamos a evitar que sea el trabajador el que a través de la inflación pierda capacidad adquisitiva de su salario. Con los salarios de los empleados públicos. Cláusula gatillo, eso se mantiene. Se mantiene la cláusula gatillo y es un factor que dinamiza también la actividad económica, porque el trabajador consume acá. Y eso genera actividad comercial, actividad de servicio. Las medidas que ustedes ya tienen decidido tomar, no cortar la obra pública, mantener la cláusula gatillo. Y fortalecer las políticas sociales. El contexto que se viene económico es de mayor pobreza y eso fundamentalmente requiere del Estado acompañando. Ahora, Santa Fe tiene, en esto lo hablaba ayer con un organismo internacional, ¿no? Santa Fe tiene toda una dinámica de trabajo en términos del abordaje social que la diferencia del resto del país.
La política social de Santa Fe no es regalarle plata a la gente. Acá en la ciudad de Santa Fe tenemos el Plan Abre, en Santo Tomé, Rosario, Villa Bernal, abordajes absolutamente integrales de la situación que están con vulnerabilidad, y que en un contexto de dificultad, tener todos esos dispositivos funcionando nos permite estar mucho mejor preparados que otros espacios de nuestro país para contener las dificultades que necesariamente en esta situación económica esa población va a tener. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes. Ojalá la próxima hablemos en un momento donde pensemos a ver cómo crece la cosa, cómo despegamos, cómo seguimos despegando. Ojalá sí sea, digamos, que tengamos una agenda de crecimiento y no una agenda de crisis. Muchas gracias. A ustedes.